Acompáñame a darle un vistazo a esta fragancia que te tengo en esta ocasión, que es el Philos Messenger de Maison Alhambra, una fragancia que fue lanzada en el 2022 junto también a la línea de los Philos, ¿verdad? Que pertenece que es una exquisitez. Te la dejaré en la descripción para que le des un ojo. Entonces aquí tenemos una fragancia que gira en torno a lo cítrico, con una propuesta unisex, sobre todo para resaltar la versatilidad, la frescura obviamente y sobre todo la elegancia, que ya te voy diciendo que aquí creo que lo hace bastante bien. Pues bueno, vamos a arrancar directamente con el diseño de su botella, que como te tengo acostumbrado, me gusta verlo desde un pronto. Ahí vemos entonces la botella, la cual se destaca con un diseño muy elegante de color verde, la medalla dorada en el frente y su tapa del mismo color en forma de corona. La envuelven en un aire sobrio que refleja modernidad y sofisticación, cosas que son perfectas para aquellas personas que no tan solo andan buscando una fragancia que sea buena, sino también que el diseño de su botella pues le dé un realce a la estética de su colección, y creo que con este diseño hermoso pues lo logra. Pero demasiado ya hablamos de la botella, vamos a ver realmente de qué se compone su interior, porque así como las personas son los perfumes, lo que importa está en su interior. Vamos a ver la atomización, muy buena, ya te lo voy diciendo, pero chécalo tú ahí. ¿Vieron ese opresor? Eso está genial. Me gusta bastante esta fragancia. ¿Pero por qué? Bueno, pues porque a la salida tiene un trío chispeante y fresco con el jengibre, pomelo y bergamota. Ya desde el primer inicio te va dando ese sorbo de energía que necesitas para prepararte los sentidos para lo que viene a continuación, que en el corazón se presentan ya algunos matices florales, en el que tenemos el jazmín, magnolia y orris. Estos matices lo que tratan es básicamente de hacerlo más envolvente y refinado, con un toque de elegancia que básicamente tiene todo lo necesario para separarlo del típico perfume cítrico. Finalmente la fragancia se va secando entonces con unos matices con almizcle, cedro, pachulí y ámbar. Aquí se le agrega un poquito de calidez y profundidad, formándole mejor el cuerpo a la fragancia para no hacerla demasiado volátil y ese tipo de frescura fugaz. Aquí es donde la fragancia se adhiere bien a tu piel. Siempre va a mantener esos toques cítricos desde la salida hasta su secado, pero esta es la parte que mantiene la fragancia siendo con esa característica de ser envolvente y bastante encantadora. ¿Cuál es la sensación y el estilo del perfume? Pues bueno, Philos Messenger trata de ser sobre todo una fragancia cítrica, fresca, bastante equilibrada y que no es ese típico perfume que usarías para llamar demasiado la atención. Más bien es lo contrario, trata de envolverte con una sensación bastante agradable, elegante y sobria y tranquila. Realmente esta es una fragancia que brilla más cumpliendo con todas estas características y que va muy bien con las personas que andan buscando este perfil olfativo en un perfume en esta temporada bastante calurosa, ¿verdad? Es de esos aromas que transmite confianza sin incomodar ni apabullar demasiado. Aquí creo que esto lo logra muy bien la fragancia. Pero más que hablarte de la sensación general y su estilo, pues vamos allá con un toque más personal y más llevado a la realidad. Entonces, mi experiencia, lo que yo sentí desde el primer momento que atomicé este perfume fue una sensación bastante fresca con ese tipo cítrico mandarina y alcanforado o balsámico. Todo esto envuelto en una sensación clásica. Inmediatamente desde que pensé, otro clasicón, no bien terminé de pronunciar esa oración en mi mente cuando ya tenía un pensamiento totalmente diferente. Eso fue algo sumamente fugaz, por lo que sí, mantiene alguna esencia que puede llegar a sentirse clásica, pero es lo suficientemente refinada y suave como para que no se tome demasiado en consideración como un perfume clásico. Por eso te hice la mención de que no bien tuve este pensamiento, pues cambié inmediatamente de opinión y vi algo que me llamó muchísimo la atención. Esto fue uno de los aspectos que consideré que fueron vitales para yo disfrutar más la fragancia, y fue
su evolución. Automáticamente llegué a sentir esto que te acabo de describir, pues vine sintiendo esa sensación que ya te mencioné en la nota de corazón, pues fue básicamente un tipo de cítrico aquí diferente y a la vez también floral. ¿Qué tipo de cítrico fue que sentí en el corazón? Pues bueno, fue una especie de cítrico tipo chinola o maracuyá, pero no la pulpa sola, sino básicamente la chinola en su cascarón. Todos aquellos que estamos familiarizados con este tipo de fruta tropical, pues sabemos que su cascarón tiene unos matices ligeramente pues verdosos, se puede decir, y que mitiga un poco ese cítrico brillante de la pulpa en sí. Y llegó a su corazón, donde aquí encontré algo bastante peculiar y que me hizo sentir que la fragancia es bastante distintiva, y es que volvió otra vez la sensación ligeramente atalcada o espolvoreada que llegué a sentir en su salida. Pero aquí no es el típico atalcado o espolvoreado que he visto en otras fragancias que tiran en torno a lo dulce o a lo cremoso. Aquí viene siendo como una especie de talco cítrico. ¿Qué tipo de cítrico es que se encuentra ya aquí en el secado de la fragancia? Pues es como si fuera un cítrico seco y punzante. Por lo que ahí vemos la evolución que te he estado describiendo. Básicamente la evolución que tiene esta fragancia va en torno a lo cítrico, que desde la salida, su corazón y su base pues va haciendo esta transición. Lo que yo considero que para una fragancia sumamente barata como esta, pues le aporta muchísimo valor, ya que hay muchas fragancias que son más caras y que son más planas. Estas son de ese perfume que cuando te lo colocas desde el principio y alguien está a tu lado, pues esa persona siempre va a estar pendiente al aroma, porque va a denotar estos pequeños cambios a medida que pasan las horas. Lo que es genial para mantenerte en la mente de esa persona que está cerca de ti todo el tiempo oliéndote la fragancia. Y me gustaría que, ya que sabes mi opinión, pues me dejaras la tuya en los comentarios. Si crees que le darías una oportunidad con lo que has visto hasta ahora. Y si ya la has usado, pues qué tal te va. Rendimiento de la fragancia. Aquí en lo personal te puedo decir que más o menos dije, cónchale, si hubiera durado más, pues excelente. Pero con lo que lo hace, pues bueno, pues está bien también. En mi piel va aproximadamente desde unas 6 a 7 horas, siendo predominantemente más proyectante las primeras 3. Ya tú sabes cuál es la temática, que ya después de este tiempo, pues la fragancia se comienza a ser un poquito más íntima y personal. Llegando al final de su tiempo, casi al ras de la piel, y en la ropa te puede durar 3 o 4 días aproximadamente. Obviamente, debido a esto, no lo hace una bomba en cuanto a su rendimiento, pero creo que no lo hace tan fugaz como para quejarse demasiado. Así que en esta ocasión creo que lo hace bien. Público objetivo y mejor uso. Aquí puede ser utilizado para hombres y para mujeres, más jóvenes, más adultos. No importa aquí si te gustan este tipo de fragancia cítrica, elegantes y versátil, pues creo que este te va a venir como anillo al dedo. Mejor uso. Puede ser utilizado, que aquí que brilla más la fragancia también por su versatilidad, en reuniones formales, informales, salidas al aire libre, idas al trabajo, en la oficina, y cualquier tipo de actividad diurna. Donde no creo que es mejor o va a favor ser utilizado es en noches frías, en situaciones o eventos donde quiera estar demasiado formal. Así que bueno, ya básicamente tiene una excelente versatilidad, pero ya más allá, una fragancia en estos aspectos, pues creo que se quedaría un poquito corto. En conclusión, sí, considero que sería un gran aroma a tomar en consideración por el precio, lo hace bien, esa evolución que va teniendo desde el primer momento que te lo colocas, hace muy disfrutable la fragancia en las 6 o 7 horas que te dura en la piel. En cuanto a esto, creo que lo hace bastante bien. Una muy buena versatilidad en momentos formales e informales para hombre y para mujer. Y todos aquellos que quieran disfrutar de una fragancia que esté bastante equilibrada en cuanto a su versatilidad y su aroma. Pero si lo tuyo es intensidad extrema, resalte sobre todas las cosas cuando te tengas un perfume puesto, pues realmente aquí no es para ti. Esta es otra versión, otro perfume que he utilizado en otras circunstancias, pero que sobre todo
lo que promete, pues creo que lo hace bastante bien y eso merece la pena. Pero me gustaría que tú me dijeras cuál ha sido tu experiencia con esta fragancia. Y aquí te dejo un video, reseña, que sé que le vas a sacar bastante provecho. Dale un ojo, dale un chequeado y me dejas en los comentarios a ver qué tal te parece. Ahí te lo dejo.